El ataque al barco humanitario de bandera turca tensó las relaciones entre ese país e Israel. En 1949, Turquía fue el primer país de mayoría musulmana en reconocer a Israel y entablar relaciones diplomáticas con el Estado judío. Tel Aviv mantiene 2 legaciones en Turquía, su embajada en Ankara, la capital, y un consulado general en Estambul. En 2000, ambos países firmaron un acuerdo de libre comercio y en ese marco, Israel exporta anualmente a Turquía bienes y servicios por un monto de 1.500 millones de dólares e importa desde allí por más de 1.000 millones de esa moneda. La cooperación militar entre las dos naciones tiene mucho más tiempo y comprende el intercambio y la modernización del armamento de origen estadounidense que ambas comparten. En vista de esta relación, Turquía se cuidó siempre de mantener una imagen de neutralidad en tópicos complicados como el conflicto palestino-israelí, aunque con algunas excepciones, como el asesinato selectivo por parte de Israel en 2004 del Sheikh Ahmed Yassin, fundador de Hamas, que fue condenado por Ankara como un acto de terrorismo. Más allá de esto, se sabe que hubo en los últimos años una comunicación asidua entre el Mossad y los servicios de inteligencia turcos. En 2007, el presidente de Israel, Shimon Peres, visitó Turquía y dio un discurso frente a la Gran Asamblea Nacional Turca, siendo la primera vez que un mandatario israelí habló ante un parlamento de un país musulmán. Y en septiembre del mismo año, Ankara permitió en secreto que aviones de combate israelíes penetraran en su espacio aéreo para llevar a cabo la operación Orkard, que destruyó un reactor nuclear que Siria estaba construyendo con ayuda de Corea del Norte. El brutal ataque que comandos navales israelíes ejecutaron el 31 de mayo de 2010 contra el Mavi Mármara, el barco de bandera turca que integraba una flotilla humanitaria con destino a Gaza, con un saldo de 9 muertos, 8 de ellos turcos, puso fin a esta relación casi perfecta. ¿Qué llevó a Israel a sacrificar esta alianza única y estratégicamente vital en una región en la que sus relaciones con los demás países van desde la abierta hostilidad hasta la frialdad más absoluta? Las razones son complejas, tienen profundas implicancias geopolíticas y van más allá del conflicto palestino-israelí. En rigor, las relaciones turco-israelíes comenzaron a deteriorarse bastante antes, a partir de la masiva ofensiva lanzada por Israel contra Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009, en la que murieron 1.300 palestinos, la mayor parte de ellos civiles. El gobierno de Turquía condenó en su momento ese ataque, que el primer ministro turco calificó de crimen contra la humanidad. En la reunión del Foro Económico Mundial de Davos de 2009, Erdogan tuvo un inusual y fuerte choque público con el presidente israelí Shimon Peres en torno al ataque a Gaza, ante la mirada atónita del conservador columnista del Washington Post, David Ignatius, moderador del debate. I want to understand why did they fight rockets against us? What for? There was not any siege against Gaza. 1 minute. 1 minute. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. En este marco de tensión, en octubre, el gobierno turco se opuso a que Israel participe de un ejercicio militar que ambos países iban a realizar junto a Estados Unidos e Italia en Anatolia. Y en ese mismo mes, un episodio de una serie televisiva turca en la que se presentaba negativamente al Mossad, el servicio secreto israelí, motivó un pedido de censura del gobierno de Israel que Ankara rechazó. La represalia diplomática israelí consistió en citar al embajador turco y humillarlo públicamente frente a la prensa. El acto de piratería de Israel contra el barco Mavi Mármara en aguas internacionales y el asesinato de 8 ciudadanos turcos dejó las relaciones al borde de la ruptura. El primer ministro turco amenazó a Israel con impredecibles consecuencias y aseguró que Tel Aviv deberá rendir cuentas por el crimen. Atılabilecek hangi adım varsa, yani oradaki akan kanların ve o şehitlerimizin bir defa hesabını, bedelini kesinlikle İsrail ödemek durumundadır. Ödeyecektir ve bunu biz hukuk çerçevesi içerisinde şu anda sürdüreceğiz.
La crisis podría transformarse en un conflicto serio si Erdogan cumple, como prometió, con enviar más barcos con ayuda humanitaria a Gaza, pero esta vez con una escolta de naves y aviones de combate turcos e incluso de viajar él mismo en una de las embarcaciones. Según informó el diario The Jerusalem Post, el comandante del ejército israelí, Uzi Dayan, quien es también un alto dirigente del partido Likud del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, advirtió que el Estado judío consideraría cualquier intento turco de proteger a futuros envíos de ayuda a Gaza como un acto de guerra y que si Erdogan viajara en uno de los barcos, en lugar de abordarlo, lo hundirían. Pese a esta bravata, los israelíes no ignoran que un eventual conflicto bélico con Turquía, un país integrante de la OTAN y poseedor del mayor ejército de la Alianza Atlántica después de Estados Unidos, dotado de armamento moderno y altamente entrenado, no sería un paseo. Justamente, a raíz de esta posición de Turquía y de su ascendencia como un poder regional de peso, hay analistas que consideran que la jugada israelí no es impensada, sino un acto calculado para reducir la influencia turca que desafía la pretensión de Tel Aviv de ser la única potencia de Medio Oriente. También se sostiene que se trata de una devolución por el atrevimiento de Turquía de involucrarse junto con Brasil en una mediación para evitar el arrinconamiento de Irán, paso previo a un ataque militar, la única alternativa que Israel contempla para lidiar con el país persa. Como sea, Ankara no se ha quedado quieta y no solo promete enviar más barcos a Gaza. Se lanzó a motorizar un nuevo eje regional que incluye a Irán y Siria, dos blancos permanentes de la agresiva política exterior israelí. Apadrinando este incipiente alineamiento está Rusia, que siempre juega a varias puntas y nunca pierde de vista que Israel es el gendarme estadounidense en la región. Por eso, Moscú votó a favor de las sanciones a Irán en el Consejo de Seguridad, pero al mismo tiempo logró suavizar al máximo el documento. Entre otras cosas, evitando que las medidas afectaran la entrega a Irán de sus avanzados sistemas de defensa misilísticos S-300, algo que tanto Israel como Estados Unidos vienen tratando de evitar desde 2005, ya que pondría en serios problemas cualquier intento de ataque a las instalaciones nucleares iraníes. Moscú también trabaja junto con Turquía en un nuevo gasoducto en el Mar Negro manejado por Gazprom, de cuyo suministro a ambos países anunciaron recientemente que excluirán a Israel. Pese a las promesas en tal sentido que en marzo de 2010 la exportadora rusa había hecho a Tel Aviv. Calculados o no, los últimos acontecimientos demuestran la capacidad aparentemente ilimitada de Israel de dispararse a los pies, confiada en un apoyo incondicional de Estados Unidos pese a su permanente desprecio a las leyes internacionales. Un apoyo que podría no durar para siempre si el costo supera los beneficios. Mientras estaba en Estados Unidos realmente leía mucho sobre esto porque se le dio mucha importancia. Tanto Turquía como Israel son aliados muy importantes para Estados Unidos en la región. Y hay algunas perlitas en el informe que son para resaltar. En primer lugar, cuando Shimon Peres dice que no hay bloqueo. Es algo que vienen diciendo. Durante mucho tiempo Israel sostuvo, nos fuimos de Gaza en el 2005, no hay bloqueo. Ahora, lo que sí planteaban con el tema del barco que llegaba a Gaza para romper el bloqueo, es sí que hay bloqueo y que el bloqueo es necesario. Pero no falta comida. No, eso es otro tema. Falta medicamento, es lo que dicen. Eso es otra cosa. El hecho de que Israel, de una manera muy despreciativa, diga que en realidad no falta prácticamente nada en Gaza y que todo lo que estaba en el barco estaba en mal estado. Y eso, todo lo que digan respecto al barco es otro tema. Pero hay un cambio en la postura. Antes decían no hay bloqueo, ahora reconocen que hay un bloqueo y que está justificado. Y la otra cuestión que me parece muy importante es que hay un punto que une a Turquía e Israel en una cuestión muy sensible, el genocidio armenio. Turquía no reconoce el genocidio armenio, obviamente, e Israel tampoco. Y esto lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Aquí el propio Shimon Peres, en Turquía, hace años, en declaraciones públicas, negó que hubiera existido el genocidio armenio. Y esto es algo extremadamente sensible para el gobierno turco, para Turquía en general, porque son pocos los gobiernos que tienen una postura tan firme de no reconocer el genocidio armenio como el gobierno israelí, que dice que solo existió el holocausto y fuera de eso no hubo genocidios prácticamente. Entonces,
esta tirantez con, además, un país islámico tan importante, o sea, de mayoría musulmana tan importante, realmente es complejo para Israel. Y es complejo en lo que tiene que ver con el mapa y con la cuestión geoestratégica. Claro. Concretamente, veíamos las imágenes del primer ministro ruso Putin y el lugar de Rusia también, ahí es un lugar muy sensible, como aliados de Turquía, pero también con una gran relación con el último gobierno, con el actual gobierno israelí, el gobierno conservador de derecha de Netanyahu, y sobre todo con el canciller Lieberman, con el canciller ultraconservador. Que nació en Rusia. Que nació en Moldavia, nació en la ex Unión Soviética, bueno, y que habla de igual a igual con Putin, hablan en ruso, es decir, cuando se encuentran y tienen una muy buena relación, porque ya que hablamos de temas en común, Israel con Rusia hablan de la cuestión del terrorismo. Entonces sienten que el mundo no los comprende en su lucha contra el terrorismo. Y entonces ahí también es un punto de sensibilidad común que los une. Rusia, ¿cómo se va a parar en relación a esto? Se hace difícil imaginar que vaya a tomar lugar al lado de uno o de otro. Podría llegar a ser un mediador, Rusia. Bueno, ya que decís mediador, Turquía trató de ser mediadora en estos últimos años entre Siria e Israel. Y de hecho ahora Turquía parece más inclinada a apoyar al gobierno sirio en su reclamo por recobrar las alturas del Golán, que Israel ocupa ya hace 43 años, justamente en estos días se cumplió el nuevo aniversario de la guerra del 67, y además, a pesar de las grandes diferencias, está manteniendo una relación no tan agresiva hacia Irán. O sea, parece que Turquía está empezando a jugar un rol más importante en el Medio Oriente, tomando en cuenta también que hay un gobierno considerado islámico moderado, más bueno, allá hay de los una frase de calificativos que Erdogan usemos. muy fuerte que se dio en estos días, Pedro, que tiene que ver con Hamas, precisamente, que gobierna la Franja de Gaza, en donde Erdogan dijo claramente, para mí Hamas no es una organización terrorista. Esa es una frase muy fuerte y que lo distancia mucho del gobierno israelí. Eso Sin es lugar a algo, dudas. digamos... Bueno, los israelíes le retrucaron. ¿Cómo usted calificaría o cómo calificaban siempre a la oposición kurda y a la guerrilla liderada por Öcalan, que está preso en Turquía? Se atacan con sus puntos sensibles, ¿no? Exactamente, con su punto sensible. De todas maneras, hay una gran diferencia, porque es una cuestión nacional interna dentro de un país, y acá estamos hablando de una ocupación. Pero es un punto sensible. Hay otra cosa, claro, hay otra cosa que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con algo que dijo, si no me equivoco, el vicecanciller o el vicepremier turco también días atrás en relación a congelar por completo las relaciones o terminar con las relaciones, y este funcionario dijo, las estamos llevando al punto más bajo, pero no se termina porque nosotros reconocemos al Estado de Israel. Cuando un país reconoce a otro, hay relaciones. Ya hay una base en donde esas relaciones están. ¿Cómo va a progresar esto? ¿Hacia dónde va a ir? Seguramente lo que pase con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos e Israel, también dirigirá... Eso es lo más importante, sí. Porque más allá de la crisis que puede haber ahora entre Turquía e Israel, que la hubo también cuando Israel invadió el Líbano en 2006, cuando invadió Gaza en 2008... pero Turquía es miembro de la OTAN. Sí, pero no es Estados Unidos. Y a Israel lo único que le importa es la relación con Estados Unidos. Más allá de Turquía, más allá de algunos países europeos que lo puedan criticar, la cuestión central sigue siendo Estados Unidos. Y Estados Unidos es su aliado incondicional, incluso con el gobierno de Obama. Pese a los bifes que está recibiendo. Como el que recibió Joe Biden cuando visitando Israel se enteró de que las construcciones en Jerusalén continuaban. Exactamente. Sin Estados Unidos Israel no puede sobrevivir, lo saben y siguen teniendo esta relación.